Vamos a leer el texto que servirá de base para nuestra reflexión en esa mañana, que se encuentra ahí en Lucas 24, los versículos de 1 a 2. Es el relato de la resurrección que Lucas nos entrega. Así dice el texto de Lucas 24. El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro, y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas se postraron sobre su rostro, pero ellos les dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Al regresar del sepulcro, les contaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás que las acompañaban. Pero a los discípulos el relato les pareció una tontería, así que no les creyeron. Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro. Se asomó y vio solo las vendas de lino. Luego volvió a su casa, extrañado de lo que había sucedido. Vamos a orar al Señor una vez más. Vamos a pedir que Él nos dé de su gracia en esa reflexión. Señor amado, tu palabra está abierta y expuesta delante de nosotros. Te pedimos, Señor, que en ese momento nos hable al corazón. Permítanos, Señor, que la verdad de la resurrección pueda transformar y revolucionar nuestra espiritualidad, nuestra vida. Llévanos, Señor, a un nivel más profundo de intimidad contigo, de conocimiento de ti, de tu palabra, de tu historia y de tu obra en nuestras vidas, Señor. Bendícenos y bendice a cada persona que está escuchándonos en ese momento. En nombre de Jesús es que oramos. Amén y amén. Bueno, queridos hermanos, déjame salir aquí del modo pantalla para que ustedes me puedan ver y así yo les pueda ver también. Dentro de lo posible, si pueden dejar ahí sus cámaras prendidas, me gustaría poder ver sus caras también. No para ver si están durmiendo, no es eso, pero es que mucho más entretenido cuando les puedo ver y saber que están ahí escuchándome. Nosotros en ese domingo especial de resurrección vamos a hablar obviamente sobre la resurrección de Jesús, pero también nosotros necesitamos entender el impacto de la resurrección en el cristianismo. Básicamente, sin resurrección no hay cristianismo. De eso estamos hablando acá. Sin resurrección no hay cristianismo. La resurrección es el evento histórico que une todo lo teológico de la fe cristiana a la realidad. Es decir, es exactamente porque el evento de la resurrección fue real que podemos decir que el cristianismo vale la pena ser creído, ¿cierto? Es donde la doctrina se conecta con la historia. Porque primeramente es un evento sin precedentes, ¿cierto? Es un evento que produce un impacto absurdo en toda nuestra realidad, porque no simplemente Jesús revivió, así como otras personas que habían muerto y volvieron a vida, sino que Jesús realmente y efectivamente Jesús derrotó en absoluto la muerte. Y eso es importante entender porque eso cambia todo. Y yo creo que muchas de las cosas con las cuales nosotros estamos lidiando hoy día, para no decir todas, son efectos de la muerte. Las enfermedades, aunque sean enfermedades con las cuales estamos acostumbrados a vivir, como el astigmatismo o, no sé, el dolor de espalda o cualquier cosa así, son señales, son evidencias de que nuestro cuerpo está caminando hacia el deterioro. Y es inevitable. Hemos dicho que el ciclo de la vida es nacer, crecer, reproducir y morir. Y es un ciclo al cual no podemos evitar. Pero aquí vemos a Cristo rompiendo con este ciclo, derrotando
la muerte y sus consecuencias. Por eso eso tiene impactos biológicos, científicos, filosóficos, de toda la naturaleza, ¿cierto? Eh, Necesitamos entonces nosotros hablar más de la resurrección. Necesitamos entender la resurrección y cómo la resurrección es para nosotros nuestra declaración de fe. Yo creo que como cristianos a veces no hablamos mucho sobre ello, excepto el día de la Pascua. Esta es la Pascua, no en la Navidad, ya estamos en la Pascua, ¿ok? Corregimos eso en nuestra cabeza. No hablamos mucho de la resurrección, excepto en esa fecha, y yo creo que es poco. Y eso da para que algunas personas digan, no importa que Cristo no haya resucitado realmente, lo importante es que resucite en su corazón. No hay nada más anticristiano que eso. Eso es totalmente lo opuesto al cristianismo. Para que el cristianismo sea verdadero, la resurrección tiene que ser histórica, concreta y real. Y de hecho, la resurrección de Jesús es uno de los eventos más comprobados históricamente de la historia antigua. Hay muchísimos relatos que confirman eso y vamos a conversar un poco sobre eso. 3 razones por las que nosotros debemos entonces dedicar más atención a la doctrina de la resurrección. 3 razones por las que debemos dedicar más atención a la doctrina de la resurrección. Si estás tomando nota, puedes tomar nota de eso. 3 razones por las que debemos dedicar más atención a la doctrina de la resurrección. La primera es porque la doctrina de la resurrección nos libra de una fe frágil. La doctrina de la resurrección nos libra de una fe frágil. Pensemos aquí en el relato que tenemos de Lucas. Las mujeres van al sepulcro en el domingo por la mañana para cuidar el cuerpo de Jesús. Muy de mañana. Ellas habían preparado antes del sábado todo, porque Cristo había muerto el viernes. Dejaron todo preparado, guardaron el sábado y en las primeras horas fueron ahí a encontrarse con Jesús. Eso muestra obviamente una dedicación genuina, porque era obviamente una preocupación con Jesús, porque no eran no aquí como en nuestros días donde el cuerpo está en un lugar refrigerado, no, él estaba en un lugar donde la decomposición se venía con mucha rapidez por el calor y todo eso. Entonces, ellas se preocuparon de eso. Había una dedicación real por Jesús, había un amor por Jesús. Ellas amaban a Jesús. Fíjense que no solamente era una persona, un profeta, un líder, una persona, era un amigo, era una persona cercana, una persona a la cual ellas dedicaron años de sus vidas. Entonces, tenía un cariño especial por Jesús, además de ser él quien era. Entonces, había una genuina dedicación. También mostremos que se muestra que ellas tenían un tipo de fe que se había consolidado, en el sentido de que después de la muerte de Jesús ellas pueden haber dicho, ya, así se acabó y chao. Y abandonar el camino de Jesús luego de su muerte, como yo creo que algunos trataron de hacer. Ellas, pese a ver que la idea que ellas tenían para Jesús no resultó, ellas seguían creyendo en Jesús de alguna manera, seguían creyendo y dedicando a Jesús, no digo que esperanza, sino que ellas se rozaban en abandonar a Jesús, ¿cierto? Aún sin entender lo que estaba pasando. Ellas creyeron en Jesús y su muerte no hizo con que ellas abandonaran esas creencias. Entonces vemos que hay dedicación, hay un tipo de fe ahí, ¿cierto? Pero también debemos entender que esa fe que ellas tenían era una fe imperfecta, porque ellas habían entendido que el ministerio de Jesús fracasó. No digo que ellas digan así con esas palabras, que ahí había fracasado, pero que se terminó, que ya no estaba, que ya no había logrado lo que lo que se había propuesto. Ellas entendían que eso era el fin. El plan fracasó, no tenían expectativas de resurrección, nada de eso. Ellas fueron para cuidar el cuerpo de Jesús. ¿Por qué fueron para cuidar el cuerpo de Jesús? Porque no creían que él volvería de la muerte. Se acabó. Esa es la expresión de la fragilidad de la fe, que no era solamente de las mujeres, eran también de los demás discípulos. Pero llegando ahí sucedió lo que ellas menos esperaban. Llegan ahí, encuentran con la piedra movida y
el sepulcro vacío. La fe frágil que ellas tenían no les permitía imaginar la resurrección como una posibilidad. Ellas habían comprado el boleto del fracaso del evangelio. Ellas estaban tratando ahora de encajar todo eso en su nueva teología. Ellas tenían expectativas que no se cumplieron, pero ahora hay que seguir adelante, ¿cierto? Y eso es lo que estaban haciendo, siguen adelante. Pero ahí se encuentran con un hecho que les cambia toda la perspectiva. El cuerpo no estaba ahí. ¿Qué habría pasado? El texto dice que ellas quedaban conversando entre sí. ¿Qué había pasado? ¿Será que alguien robó el cuerpo del Señor? ¿Será que lo pusieron en otro lugar? De repente los romanos o de repente los judíos. Daba para un montón de especulaciones. Lo único que ellas no especularon es, ¿y si habrá resucitado? No, ellas no pensaban eso. Por más raro que parezca, porque Cristo ya había dicho varias veces, él mismo ya había resucitado personas, entonces no sería así como algo tan inédito para la cabeza de ellas, pero ellas no pensaban así, ¿cierto? Porque ellas fueron testigos de su muerte de una forma muy gráfica. Lo vieron morir ante sus ojos y eso tiene un impacto emocional profundo. Entonces tenemos que ser también condescendentes con su contexto ahí. Y ahí entonces el Señor envía dos ángeles. El texto de Lucas dice que eran dos hombres con ropas resplandecientes. Lucas lo dice así porque probablemente explicando al pueblo griego al quien iba dirigida la carta era más fácil de explicar quién eran, porque lo que ellas vieron se parecían a seres humanos, los hombres, ¿cierto? Um, pero que no eran hombres humanos normales, eran personas espirituales, sobrenaturales, porque tenían como digo, esas ropas resplandecientes, ¿cierto? Y ahí esos dos ángeles fueron enviados por Dios para dar explicación de lo que había pasado. Es muy interesante eso porque muestra la intervención providencial de Dios. ¿Recuerdan cuando Cristo nació? Dios tuvo que enviar a unos ángeles para como que explicar lo que estaba pasando, ¿cierto? Para ir a llamar ahí a los testigos. ¿Quiénes fueron los primeros testigos del nacimiento de Jesús? No fueron obviamente los animales, estamos hablando de los pastores que fueron que los ángeles fueron a llamar para que fueran testigos del nacimiento de Jesús. Mira, los ángeles nuevamente explicando lo que estaba pasando aquí. Y la manera como ellos explican es bien interesante, porque les hace una pregunta retórica. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? La pregunta que hacen los ángeles apunta a la fragilidad de la fe de ellas, ¿cierto? Es una forma de decir que lo que ellas presumen estar pasando está equivocado. Ellas estaban muy equivocadas en su cosmovisión, en su interpretación de la realidad. Ellas estaban buscando entre los muertos al que estaba vivo. Y esa frase, como que por sí misma no era suficiente para explicar todo. Por eso él sigue explicando. Recuerda cuando él mismo dijo eso a ustedes. No es novedad. Por eso la pregunta es retórica, ¿cierto? Lo que pasó aquí no es algo que sorpresivo, un cambio de última hora. No, él había dicho que él iba a resucitar y les contó un trocito del pasaje, ¿no es cierto? Donde el versículo 7 dice, el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Solo ahí entonces ellas se dieron cuenta de que sí, de verdad dijo eso. Pucha, y quedaron así como que asombradas. Luego de recordar las mismas palabras de Jesús, lo mismo que mostraba cuán imperfecta era su fe, porque ellas no pusieron atención a lo que Cristo había dicho, ellas entonces vuelven así. Cuando eso pasa, lo primero que hacen ellas es volver a los discípulos. Fíjense que eso es lo que pasó, la resurrección. Podemos llamar que del clímax lógico del cristianismo. La fe de esas mujeres sí era imperfecta y fue corregida por un evento histórico. Y el problema no estaba en la información entregada por Jesús, el problema estaba en la manera como las personas interpretaban lo que Jesús estaba diciendo. Lo mismo pasa con nosotros. Sin la resurrección, el cristianismo sería solamente una de esas muchas religiones perdidas en la historia. Un movimiento que duró 3 años y terminó. La resurrección cambia el significado de la muerte de Cristo. La muerte de Cristo que hemos dicho el viernes pasado.
Porque si Cristo resucitó de la manera como resucitó, el significado de su muerte fue totalmente diferente. No fue un fracaso, todo lo contrario. Porque si la fe es imperfecta, fíjense en eso, si nuestra fe es imperfecta, también es imperfecta nuestra esperanza. ¿De qué manera? En el sentido de que si ellas creían efectivamente que Cristo había muerto y se acabó, tampoco había esperanza en el perdón de los pecados que Cristo había conquistado con su muerte. Luego, la esperanza que ellas tenían era una esperanza chica. Era una fe superficial, era una fe imperfecta, llena de vacíos, al igual que la fe de mucha gente en nuestros días, que trata con superficialidad cosas profundas de las escrituras. Y por eso mismo, la misma desesperación, la misma eh, entrega al fracaso que ellas tuvieron en ese día, mucha gente enfrenta en nuestros días. Una fe sin expiación, sin victoria en la muerte. Una fe solamente con buenas ideas, con buenas intenciones. Es exactamente así como mucha gente ve el cristianismo. Por eso hay gente que dice, no importa si Jesús era o no Dios, no importa si Jesús resucitó de verdad o no, y no importa ni siquiera si Dios creó el mundo o no, con tanto que tú pongas en práctica sus enseñanzas y vivas una vida buena y hagas el bien al prójimo y está. Hermanos, esa es una gran tontería. Eso sí es una gran tontería, no como los discípulos pensaban. ¿Por qué? Es una gran tontería porque eso es totalmente lo contrario a lo que Jesús dijo y predicó. La, la experiencia de la resurrección nos entrega una fe por la cual vale la pena morir. Y uno de los argumentos más fuertes a favor de la resurrección histórica de Jesús es que nadie moriría por una mentira o simplemente por encubrir un hecho o simplemente por buenas ideas o por buenas intenciones. Es la certeza absoluta de hechos históricos que consolida nuestra fe. Por lo tanto, nosotros debemos pensar, ¿es tu fe una fe frágil también? ¿O una fe muerta? Quizás tienes mucha dedicación, pero no hay una esperanza concreta de, de salvación real, de transformación total, del regreso de Jesús. Es quizás una fe honesta, pero quizás mal informada. Le faltan ahí completar con más cosas para que sea viva. Quizás con muchos cristianos estamos solamente manteniendo el ritmo, estamos solamente frecuentando espacios y encuentros religiosos, ¿cierto? Manteniendo la tradición. Esa es la marca de una fe frágil, una fe que no tiene capacidad de explicar con claridad por qué cree y de morir por eso. La resurrección nos viene a librar de este tipo de fe. Creer en la resurrección de Jesús como un hecho histórico nos ayuda a tener una fe robusta. Pero una de las razones por qué nos ayuda es el segundo punto. La creencia en la resurrección como un evento histórico nos libra de una fe desconectada de la realidad. Nos libra de una fe desconectada de la realidad. Las mujeres fueron al sepulcro y se dieron cuenta de que él no estaba ahí. El sepulcro vacío gritaba una realidad. Cristo ha resucitado. Era un hecho que no cabía interpretaciones más allá de eso. La posibilidad para las mujeres y para los discípulos en general sobre la resurrección eran mínimas, obviamente, pero sin esa resurrección, sin ese sepulcro vacío, ellos no tenían nada más que llorar y lamentar y seguir sus vidas como algunos de ellos estaban tratando de hacer. De hecho, era tan impactante esa verdad de que el sepulcro estaba vacío que los discípulos primero no creyeron en eso, porque les parecía absurdo. Pero Pedro, siendo Pedro, él tuvo que ir a ver, ¿cierto? Movido por, obviamente, pasión y curiosidad,
Y él se da cuenta de que de verdad el sepulcro estaba vacío. La expresión que utiliza la NBI aquí es de que él quedó extrañado. Podemos decir que él quedó impactado, él quedó choqueado y él quedó, como decimos en Chile, para adentro. Así como que, ¿qué habrá pasado? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero cómo? A ver. Y yo creo que esa reacción es sumamente natural. A veces nosotros juzgamos mal a los personajes bíblicos, pero yo creo que nosotros quedaríamos de igual manera. Porque la resurrección aquí, como vemos en el texto bíblico, no es solamente una necesidad teórica, sino que una realidad histórica. ¿Y por qué eso? Porque la teología de los discípulos era, Jesucristo es un profeta. Vemos incluso en ese mismo capítulo, cuando Jesús conversa con los hombres ahí en el camino de Maús. Era un profeta de Dios. Creíamos que él iba a traer la redención de Israel. Esa teología implicaba en una restauración política de la nación. No era exactamente lo que Cristo estaba proponiendo a ellos, pero les costaba entender, ¿cierto? Um, y para corregir todo eso, Jesús les había una y otra vez dicho cómo debieran entender el reino, cómo debieran entender el reino, pero la cosa es que si los discípulos no entendían, Jesús, aparte de decir lo que tenía que decir, él también hacía lo que tenía que hacer. Por lo tanto, la muerte de Jesús no tuvo el significado que ellos pensaban de el fin del proyecto. La muerte de Jesús era el proyecto. Y en el proyecto también se incluía la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos estaban cantando una canción y Jesús estaba tocando otra. Y aquí con los hechos históricos, sobre todo de la resurrección, es donde hay un encuentro de toda la teoría de Jesús con la concretación, la manifestación histórica de lo que él estaba diciendo. La resurrección como un hecho histórico, algo quizás no esperado por los discípulos, significa que todas las teorías, todos los proyectos, todas las palabras de Jesús eran verdaderas. La resurrección pone en otra perspectiva todo el cumplimiento escatológico predicado por Jesús. Jesús no estaba hablando simplemente de la nación de Israel nomás. Él estaba hablando de otra cosa, una cosa mucho más grande. No era un cumplimiento político limitado, sino que era un cumplimiento que lo ponía en otro nivel, en un nivel cósmico, en un nivel que nos sobrepasa y que alcanza a todas las personas. Porque la resurrección cambia todo el juego, cambia toda la perspectiva, la manera como enfrentamos la vida, la manera como enfrentamos los dolores, la manera como enfrentamos el sufrimiento y la manera como enfrentamos el futuro. Hermanos, piensen lo siguiente, los cristianos del primer siglo se enfrentaron, no del primero solamente, pero de los primeros siglos, los 3 primeros siglos, ellos se enfrentaron emperadores terribles, demoníacos, que perseguían a los cristianos duramente. ¿Y de dónde sacaron fuerza para vencer todo eso? No era la comprensión de que mi proyecto político es mejor, no. Era la convicción de que el plan de Jesús era tan absolutamente grande y soberano y maravilloso que valía la pena morir por eso. ¿Por qué? Porque sin el plan de Jesús no hay vida. Ese es el impacto de la muerte de Jesús. Significa que esa separación, aquí vemos, ¿cierto? El impacto de la muerte de Jesús en nuestras vidas, significa que la separación esa entre fe y ciencia, entre naturaleza y gracia, no se aplica al cristianismo. Eso de que no, el cristianismo está en el área de la fe privada y personal y por lo tanto tú puedes creer lo que quieras, pero la realidad es definida por la ciencia. No, aquí en la resurrección vemos que la realidad es definida por Dios mismo. Dios invade la ciencia, Dios invade la historia. Cristo invadió todo eso y se mostró, mira, toda la ciencia, toda la historia, toda la economía tiene que ser reinterpretada a la luz de la resurrección de Jesús. Eso significa. Por lo tanto, muchos cristianos viven una fe espiritualmente cristiana, pero prácticamente en muchas otras cosas secular, viviendo una vida doble.
Una vida en lo profesional, yo creo en los estándares de la ciencia separados de mi convicción religiosa. Y aquí vemos que Cristo destruye esa separación y Él reinterpreta a la luz de su resurrección toda la ciencia, toda la economía, toda la filosofía, toda la historia. Una fe desconectada de la realidad lleva a dos situaciones: o a una fe llena de moralismos, aterrorizada por los mismos temores de un castigo eterno basado meramente en mitos, y digo mitos de cierta manera porque muchas personas, lo que mucha gente dice sobre la Biblia no es verdad, sobre Dios no es verdad. Muchos cristianos, muchas religiones cristianas, muchos evangélicos incluso, se alimentan de una esperanza terrible, imperfecta, y viven una vida llena de moralismo, pero por detrás de ese moralismo hay una vida totalmente desconectada de Cristo con la realidad. Por otro lado, hay personas que tratan de querer conjugar la fe y la ciencia, pero de la manera equivocada, separándola cada una para su sector y tratando de decir cosas como hemos dicho al inicio. No importa si Cristo resucitó físicamente o no, con tanto que tengas en su corazón la esperanza de Jesús, con tanto que Él resucite en su corazón, con tanto que Él sea un símbolo, o que quizás esa resurrección fue una metáfora de nuestra reconstrucción en la vida. Eso suena bonito, eso suena interesante, pero eso es exactamente lo que Satanás podría decir a nuestros corazones hoy, de que Cristo no necesita resucitar físicamente. Cristo no solamente necesita como lo hizo. Y el sepulcro vacío es la prueba. Nosotros debemos entender que si creo en la resurrección, ninguna filosofía e ideología que explique y que traiga solución para la raza humana me servirá. Solamente el Cristo resucitado debe servir y debe ser suficiente para explicar y para responder a los desafíos que nosotros estamos viviendo hoy. Hay muchos cristianos desesperados por el COVID o por la COVID, desesperadísimos, pero están desesperados por no haber entendido plenamente el significado histórico de la resurrección, por no entender que este cuerpo que está destinado a la muerte, en el final de la historia se reencontrará con un nuevo cuerpo, un cuerpo perfecto, un cuerpo humano. No vamos a tener alas ni vamos a ser ángeles, vamos a ser humanos. Es así como Dios nos creó y es así como Cristo es y es así como seremos nosotros. Esa es la esperanza. Cristo ha vencido la muerte y el dolor que vivimos hoy tiene fin. Y eso debe ser una convicción histórica en nuestros corazones. La resurrección corrige toda esa locura, porque ella dice que Cristo ha resuelto todo. Fíjense que eso no es una promesa, eso no es una teoría, eso no es una idea. Estamos hablando de que cuando decimos que Cristo ha resuelto todo, lo hemos dicho como un evento histórico. Eso ya pasó, eso ya se concretó. Cristo ya resucitó, la muerte ya fue vencida, el ciclo orgánico que nos tiene preso ya fue derrotado. Y quizás sigamos en Él todavía, no seguiremos en Él por siempre. Esa es la esperanza. Es por eso que cristianos no satisfechos con la realidad histórica de la resurrección van a buscar su realización en distintas ideologías, teorías humanas, teorías sociales, teorías económicas. Eso es muy poca esperanza, es muy mala esperanza. Y eso es una esperanza en palabras. Nosotros depositamos nuestras esperanzas en hechos. Cristo ha resucitado. Por eso que creer en la resurrección no solamente nos ayuda a librarnos de una fe frágil, pero también de una fe desconectada de la realidad. Pero por fin, la fe en la resurrección también
nos ayuda a entender que ella es el contenido fundamental de nuestra predicación. Las mujeres salieron de ahí, fueron al instante a contar a los discípulos. Y fíjense en ellas como los primeros testigos. Las mujeres en el primer siglo no servían como testigos en un caso criminal o un caso importante. Por lo tanto, no era lo más estratégico. Si yo estoy tratando de inventar un cuento de que Cristo resucitó cuando en realidad yo lo estoy ocultando el cuerpo, lo último que ellos harían serían poner las mujeres como primeros testigos, ¿cierto? Porque no iba a servir legalmente, por decir de una manera. Pero de otra forma, eran los testigos más naturales para el evento. ¿Qué es lo más normal que podría suceder después de la muerte de Jesús? Es que fueran las mujeres a cuidar su cuerpo. Eso era lo normal, era parte de la tradición, de la costumbre. Por lo tanto, eso es lo que se esperaba con personas muertas. Ellas pensaban que él estaba muerto y fueron ahí. Pero cuando fueron ahí encontraron que no estaba. Entonces eran los testigos más naturales para la situación, ¿cierto? ¿Y cuál era la función de los testigos? Básicamente, dar muestra de lo que pasó y proclamar esos hechos. Entonces, ellas lo que hacen, después que se entienden más o menos lo que pasó, van a decir a los discípulos, mira, el cuerpo de Jesús no está. Y habían dos ángeles que dijeron que le había resucitado. ¿Se acuerda cuando él dijo tal y tal cosa? Los discípulos no le creyeron porque parecía muy absurdo. Pero fueron ahí a ver y luego terminaron creyendo. Incluso Cristo tuvo que estar ahí con ellos y decir, mira, soy yo mismo, tócame a mí, dame algo para comer, estoy vivo, no soy un fantasma, ¿cierto? Les costó entrar en la cabeza eso. Pero ¿cómo explicamos una noticia como esa? ¿Cómo explicamos eso? Mira, ¿sabe qué? Jesús resucitó, pero a ver, ¿cómo? Es compleja la cosa, tenemos que ser condescendentes con ellos. No era una noticia cualquiera. Por lo tanto, ellos tenían que asimilar todo, ¿cierto? La sorpresa de Pedro era sumamente natural. ¿Por qué? Porque el hecho de que Cristo haya resucitado reconfigura todo el panorama en un mixto de alegría e incertezas. Él tiene que ahora volver en toda su teología y reinterpretarla toda. Y yo creo que, siendo honesto, yo creo que Pedro se alegró, pero también tuvo un poco de miedo. Un poco de miedo y un poco de, no sé, de vergüenza. Porque el haber negado a Cristo y que Cristo haya muerto, le dejó con la culpa en el corazón. Pero ahora Cristo resucitó y él tiene que enfrentar a Jesús cara a cara. ¿Con qué cara le voy a ver después de haberle negado 3 veces? Cuando él mismo me dijo que tú me vas a negar, y yo le dije, por ti doy mi vida. ¿Con qué cara me presento? Entonces yo creo que Pedro estaba con todas esas tensiones, ¿cierto? La duda de los discípulos apunta a la relevancia del hecho. Es un hecho catastrófico y que solo fue entendido plenamente por ellos un poco después. Entonces no era algo sencillo de entenderse. Ese evento pasa a ser entonces el fundamento mismo del cristianismo, de tal manera que no podemos contar el evangelio sin contar de la resurrección de Jesús. Por eso les pregunto, cuando nosotros hablamos de Jesús a la gente, ¿qué porción de tiempo dedicamos a la resurrección de Jesús en la explicación del evangelio? Nosotros decimos, Jesús te ama, Jesús murió por ti, pero no damos tanto destaque a que Él resucitó. Porque quizás a lo mejor no hemos entendido a la profundidad lo que significa esa resurrección para nosotros, y mucho menos para poder decírselo a la gente. Esa es la información quizás más importante. Porque la gente puede entender que Él murió por mí de cierta manera, en un sacrificio sustitutivo, ¿ok? Pero la gente tiene que entender que si Él no resucitó, Él podía morir 1000 veces, o sea, no sirve. Así que la resurrección es también parte del fundamento del cristianismo, porque da sentido a la muerte de Jesús y también da sentido y esperanza a lo que podemos imaginar del futuro. Es así. Sin la resurrección, la muerte de Jesús no significa nada y Él no volverá. Es el eje, la conexión que da totalmente sentido a la muerte y totalmente esperanza a su regreso.
El plan de Jesús funcionó porque Él resucitó al tercer día. Ese es el punto. ¿Por qué el cristianismo debe ser creído? Porque Cristo resucitó al tercer día. Cuando alguien se pregunte, ¿por qué debo creer en ti? Porque lo que yo estoy contando no son ideas, no son conceptos, no son configuraciones religiosas solamente. No es moralismo, no es solamente leyes y reglas para obedecer. Lo que yo le estoy contando es de un hecho histórico que se dio. Y porque Cristo resucitó, esa es la prueba cabal de que el cristianismo es absolutamente verdadero. Como Él resucitó, nosotros resucitaremos. Y eso no es una teoría, eso es un hecho. Por eso debemos creer en el cristianismo. Sería también la mejor noticia que podemos dar a ese mundo en decadencia. Ayer me escribió un médico aquí del Gustavo Fricke, de un grupo de médicos cristianos, pidiendo que le escribiera una carta para el cuerpo médico y el cuerpo de la salud del hospital, animando al personal, dando reconocimiento por su trabajo, pero animando a que perseveren, porque sí están muy impactados con la carga de trabajo, y no es solamente pega, no es solamente trabajo, sino que hay toda una carga emocional de estar expuesto a la contaminación a diario y la tensión con el miedo de llevar contaminación a su familia o ellos mismos caer en esa enfermedad. Entonces, obviamente que están muy sobrecargados, ustedes saben bien. Y eso muestra la decadencia del mundo. El mundo está en terrible decadencia en todos los aspectos, en la naturaleza, en el ambiente social, en las estructuras económicas, políticas. Todo muestra y da evidencia de la decadencia del mundo. Nosotros tenemos la mejor noticia de todas, que esta decadencia fue vencida, que esa muerte que respiramos en el aire diario fue derrotada. Y a veces nosotros ocultamos esa mejor parte de la noticia simplemente para decir cosas sin sentido como, bueno, pórtate bien y con tanto que sea una buena persona y te va a ir bien. Como que muchos cristianos viven así como creyendo en la confesión positiva. Si yo le digo que va a ir bien, va a ir bien. Y no es así que funciona el mundo. El mundo no va a ir bien solamente porque yo digo. El mundo va mal. El mundo camina a la destrucción, al día final del juicio del Señor. Pero hay victoria en Jesús para ese mundo en decadencia. Hay una nueva tierra que Él está construyendo y nos traerá. Hay esperanza. Esa es la mejor noticia que podemos dar. Él ha vencido la decadencia que vivimos a diario. Y ese es lo mejor. La muerte no es un destino ineludible, no es un destino inevitable. La muerte tuvo fin. Cristo la derrotó y derrotó la decadencia que la muerte trae. Fue la muerte de Cristo que nos dio vida. Ahora tenemos que llevar ese mensaje adelante. Debemos decir a la gente que el evangelio no se trata de reglas solamente, de religiosidades y tradiciones. Está basado en una realidad histórica, en eventos concretos históricos y que tienen implicaciones grandísimas al futuro, porque es así como tratamos la historia. Nosotros cuando nos casamos nos dan un papel, un documento, ¿cierto? Pero hubo un evento histórico que marcó nuestro matrimonio. Usted se puede recordar. Y lo que usted vive a diario, vive con base a ese evento histórico en el cual usted firmó ese documento. Quizás algunos quieran decir, yo no me acuerdo de haber firmado ningún documento. Pero sí firmaron. Hubo un evento histórico, está ahí comprobado. Hay una prueba, hay testigos, ¿cierto? No puedes decir, no fui yo, era otro. Es exactamente porque ese evento existió que tú tienes obligaciones en lo presente y expectativas en esa relación, ¿sí o no? Un evento histórico te condiciona a una serie de obligaciones, a una serie de expectativas. Lo mismo pasa con la resurrección. Ella nos debe condicionar a una serie de responsabilidades y una serie de expectativas. La responsabilidad primaria es decir a la gente que Él está vivo. Y la expectativa es de que Él volverá así como dijo. Debemos entonces percibir que la resurrección hace urgente la proclamación del evangelio.
Es por eso que la iglesia no puede parar en pandemia. La iglesia tiene que seguir proclamando porque la gente está desesperada y lo único que puede dar esperanza verdadera es el hecho de que Cristo haya resucitado y haya vencido la muerte con la cual la gente está lidiando hoy, la muerte que aterroriza los corazones. Porque el cristiano puede tener paz en medio a la desesperación, porque él sabe que la muerte no lo definirá. La muerte no nos limitará por siempre. Y aunque nosotros caigamos en muerte física ahora, eso no es el fin de nuestra historia. Porque Cristo venció esa muerte. Y todos aquellos que murieron en Cristo resucitarán con cuerpos glorificados. Esta es la fe. ¿Por qué creemos en eso? Porque Cristo ya lo hizo. Por eso le decimos el primogénito de los muertos. El apóstol Pablo dijo así, el primero de los que duermen. ¿Qué significa eso? Significa que él ya resucitó. El cuerpo glorificado que Cristo tiene, nosotros tendremos también. Es urgente la proclamación del evangelio. La resurrección hace con que el evangelio tenga un sentido y valor cósmico, un sentido y valor eterno, y nos da certezas. Certezas que hacen con que el evangelio sea un mensaje digno de morir por él. ¿Cierto? ¿Qué es la resurrección de Dios, de Jesús para ti? ¿Qué es la resurrección de Jesús para ti? La impresora está trabajando automáticamente. Debemos estudiar más esa doctrina. ¿Qué tan grande es ese evento en tu corazón? ¿Qué tan grande es ese Cristo resucitado? A muchos les gusta el Cristo moralista de Mateo 5, de amar al prójimo, y con eso basta. A otros le gustan el Cristo pobre y miserable, que debe ser felicitado en Navidad y lamentado en la Pascua. Pero nuestro Cristo es un Cristo poderoso. Es el Cristo que venció a lo invencible por nosotros. Debemos llevar nosotros nuestro cristianismo a otro nivel, a un nivel más profundo, a un nivel más intenso, a un nivel más urgente, al nivel del Cristo vivo. Ese era el cristianismo de la iglesia del primer siglo. Vemos en el libro de Hechos toda esa movimentación y el poder del Espíritu Santo y pensamos que simplemente era como un impulso. No, ellos estaban en el calor de la pasión. ¿Por qué? Porque el mensaje de Cristo era grande en sus cabezas. No era una religión más, no era lo que yo creo nomás, así que tú crees, si tú crees, yo creo. Cada uno cree en lo que quiere. Es por eso que el cristianismo fue tan duramente perseguido, porque no era una fe más. Y es por eso que ellos murieron en paz, sabiendo que valía la pena morir por eso. ¿Qué piensas tú? Vamos a orar. Vamos a pedir la gracia al Señor para tener una espiritualidad de mayor profundidad, ¿cierto? De mayor profundidad. Oremos al Señor. Padre amado, nosotros ponemos delante de ti nuestro corazón. Sabemos que así como las mujeres en el sepulcro y así como tus discípulos hemos muchas veces interpretado de una forma tan sesgada y tan limitada tu resurrección. Damos por sentado ciertas cosas sin entenderlas profundamente, su impacto y su significado. Señor, aviva nuestra fe y líbranos de una fe débil, frágil. Danos una fe contundente, una fe que es conectada con la realidad y que se hace urgente en la proclamación de tu nombre. Señor, anima los corazones de cada uno de nosotros acá. Danos, Señor, esperanza, gracia. Danos, Señor, que podemos depositar en ti nuestras esperanzas basadas no solamente en ideas y conceptos generales, sino que en eventos concretos de manifestación de tu poder y gracia. Bendícenos, Señor, y danos un corazón dispuesto a ti. En el nombre de Jesús es que oramos. Amén y amén.